Para desarrollar esta competencia, les voy a hablar primero de las técnicas e instrumentos que utilicé en mi investigación. Lo principal es que utilicé la técnica de observación participante. Cada miércoles asistí durante 4 horas, en 10 sesiones, a una institución privada de mujeres en la cual observaba durante la jornada los comportamientos de las estudiantes, diversas clases de cursos como comunicación, cómputo, matemática, también una de personal social, mediante las cuales yo podía identificar estrategias docentes, ya que había una docente y un auxiliar en el aula, pero también la interacción que existía entre la docente, el saber, las estudiantes, cómo las estudiantes interactuaban con las estrategias que la docente les proponía, por ejemplo, si estaban dispuestas a aprender realmente o si estaban apáticas hacia un curso en específico, entre otras muchas cosas, pero lo principal fue que yo estaba observando, ese era mi rol. Sin embargo, era participante, puesto que muchas veces la docente contaba con mi ayuda. Me decía que me acerque a las estudiantes si es que ellas tenían alguna dificultad o si alguna de ellas se atrasaba en algún tema, yo me acercaba a la estudiante para poder ayudarla. Entonces ya no solo tenía un rol de observadora, sino que también interactuaba en el medio, lo cual era mejor en una parte porque al interactuar ellas tenían más confianza conmigo y actuaban de una manera más natural y me mostraban cómo eran naturalmente o casi los procesos de enseñanza-aprendizaje que se daban en su aula. Entonces, para ello, yo especifiqué mi investigación utilizando 3 instrumentos, que son el anecdotario, el cuaderno de campo y la guía de observación. El anecdotario y el cuaderno de campo lo realicé en mi diario pedagógico, pero el cuaderno de campo también tuvo otro espacio, ya que al principio yo anotaba todos los sucesos que me llamaban la atención de las clases, sobre todo de comunicación y matemática, porque estos iban a ser los que iba a trabajar para mi artículo. Pero llenaba muchos cuadernos, tenía como 4 cuadernos llenos, que eran mis cuadernos de campo, porque anotaba mucho, realmente muchas cosas acerca de las clases. Prácticamente anotaba lo que la profesora decía, lo que la estudiante respondía, y a veces eso me enfrascaba tanto tiempo que no prestaba atención a otros detalles en el aula. Entonces decidí que podía dar un espacio en mi diario pedagógico para que sea un cuaderno de campo también, y así solo anotaba lo puntual, sobre todo lo que iba dirigido al objetivo de mi investigación, que en este caso era sobre metodologías pedagógicas activas. Pero también mi diario pedagógico era un anecdotario, ya que anotaba mis propias reflexiones y no todo era centrado en lo que había sucedido como hecho real, que es lo que va más para el cuaderno de campo, sino que ya tenía ahí mis percepciones y también quizás algunas anotaciones de las percepciones de las estudiantes ante la clase o las percepciones de la profesora. Entonces, esto ya mostraba un tipo de sesgo, pero realmente también ayudaba porque me permitía a mí reflexionar bastante. Y el instrumento que más me costó hacer, pero que realmente fue el que más me ayudó para mi investigación, fue la guía de observación, ya que ahí pude estructurar lo que realmente, en categorías, lo que observaba en las clases de comunicación y matemática, en categorías que respondían al aprendizaje activo, que era el tema que estaba estudiando. Este es el diario pedagógico donde ponía las experiencias más como anecdotario o también donde relataba las experiencias tal cual como sucedieron como cuaderno de campo. En este sentido yo dividí mi diario porque no solo asistí a ayudantía, sino otros voluntariados de los cuales también reflexioné sobre mi práctica pedagógica. Por eso es que hay unos post-its que muestran que está separado por categorías, y en este diario yo pude colocar los hechos, los más impactantes, que me ayudaron luego también a reflexionar a mí sobre no solo mi artículo o lo que estaba escribiendo para mi investigación, sino en general para mi desarrollo personal y profesional. En este sentido, hay algunas preguntas que voy a responder sobre los instrumentos que utilicé. Por ejemplo, la primera pregunta es:
¿Cuál ha sido tu aprendizaje más significativo al aplicar las técnicas de investigación propuestas? El aprendizaje más significativo para mí es que realmente es muy difícil, en mi opinión, ser solo observador. Muchas veces nos da ganas de involucrarnos en el proceso, sobre todo cuando vemos que algo que está ocurriendo no nos parece. Por ejemplo, cuando un docente le llama muy fuerte la atención a un estudiante que uno ha visto que no se ha comportado de tal manera como para recibir una sanción, o que la sanción no es correspondiente o coherente a la institución que promueve ciertos valores. Entonces, igual tuve en esos momentos que seguir en mi rol de observadora, y eso fue lo más complicado, pero también mi aprendizaje más significativo, ya que yo tenía que centrarme en utilizar la observación como técnica, y en ese momento mi rol era de observadora. Entonces mi aprendizaje más significativo fue que tenía que yo tener claro ese rol para poder seguir con mi investigación, porque si siempre me estaba involucrando, participando, no iba a poder ver tantos detalles ni tampoco recaudar suficientes datos para lo que yo necesitaba para mi artículo. Entonces, realmente mi aprendizaje más significativo es que uno tiene que centrarse en qué rol está en ese momento. Si yo estoy como observadora, a pesar de que la profesora me pide ayuda en algunos momentos, yo tengo que saber que en la mayoría de la clase yo voy a estar o apuntando o observando detalladamente lo que está sucediendo, que es la función que en ese momento yo tenía. La siguiente pregunta es: ¿qué condiciones personales has desarrollado para usar dichas técnicas? Creo que primero he tenido que ser buena observadora, valga la redundancia, porque no quería que se me escapen los detalles, y eran muchas estudiantes, eran 28 exactamente, y como cada una tenía reacciones diferentes ante un mismo curso, al principio me era complicado, pero luego logré centrarme en las participaciones más importantes de las estudiantes. Por ejemplo, veía las reacciones de ellas al principio cuando la profesora proponía usar un material didáctico durante el curso de matemáticas, a comparación de cuando no lo proponía. Entonces esto ya era de una manera un poco más general, pero me permitía a mí apuntar en mi instrumento de guía de observación, en la parte de el uso de materiales, lo que estaba sucediendo, aunque sea de una manera más general, me aportaba. Entonces tuve que desarrollar esta capacidad de observar quizás de una manera más global y no tan personal, para poder recaudar un dato que sea sobre todo el salón. Pero también tuve que desarrollar otras habilidades personales, como la escucha, por ejemplo, ya que muchas de las estudiantes se acercaban a mí y a veces me comentaban diversos pensamientos que ellas tenían en ese momento en el curso, que también aportaban a mi investigación. Entonces también tenía que no solo observar, sino escuchar. Y muchas veces también tuve que ser paciente, porque ya que yo tenía unas categorías específicas para mi análisis, sobre todo por mis instrumentos que ya estaban divididos, tenía que observar, por ejemplo, las estrategias para aprender a aprender, o estrategias didácticas que utilizaba la profesora. Tenía que observar la forma en que evaluaba, porque todo esto influía en que sea un aprendizaje activo o no lo sea. Entonces, para mí al principio era complicado, pero creo que ser paciente es importante en ese momento, porque no siempre se mostraban estas actitudes o estas estrategias. A veces las clases no tenían ningún material y yo sentía que iba a ser difícil, porque si yo ponía simplemente no hay aprendizaje activo, no iba a enriquecer mi investigación, porque yo sentía que sí lo observaba. Sí observaba un enfoque humanista constructivista, una metodología en que sí hacía participar a los estudiantes, pero me costaba poder anotarlo en categorías. Entonces me costaba sobre todo porque al principio no podía identificar bien si estaban en este rubro o en otro, y a veces yo sentía que no mostraban ninguno de los rubros, y tenía que ser paciente para hallar una clase en la que sí se describieran más los rubros que yo estaba esperando. La siguiente pregunta es: ¿qué ha sido lo más difícil? ¿En qué debes de mejorar para dominar tal o cual técnica? Para mí realmente fue muy sencillo el diario pedagógico, por ejemplo, en el que coloqué el anecdotario y también el cuaderno de campo, porque me resultaba muy sencillo escribir y reflexionar.
Escribir en el sentido que me gustaba mucho anotar citas textuales de lo que sucedía en las clases, anotar lo que decía la profesora y lo que le respondía al estudiante, porque me sorprendía muchas veces. Por ejemplo, en una clase de matemática, la docente estaba hablando de el doble, pero no les había dicho que era multiplicación, sino solo suma. Entonces, una estudiante dijo, esto es como la tabla del 2, porque ella ya lo había visto, y empezó un debate en el aula sobre lo que era multiplicación. Dijo, ¿qué es multiplicar? Dijo otro estudiante, y otro estudiante le respondía. Y como la docente daba espacios para estas discusiones, eso me permitía reflexionar acerca de los cuestionamientos de las estudiantes. Y yo reflexionaba como futura docente en que mis estudiantes muchas veces también iban a estar adelantados al tema que yo les daba, y eso me parecía muy interesante. Entonces tenía mucha capacidad de crítica y reflexión durante todo el ciclo, entonces mi diario realmente terminó bastante lleno y esto me favorecía. Pero hubo otro instrumento, por ejemplo, que fue la guía de observación, que es la anterior me parece, la guía de observación, que tuvo una parte que fue la matriz la que tenía que codificar, como la matriz de análisis. Entonces, para mí fue muy difícil codificar porque tenía muchos rubros que expliqué ya anteriormente, que mencioné, como evaluación, estrategias didácticas, material, uso del cuaderno y folder. Me había expandido demasiado en lo que era aprendizaje activo. Me pareció un tema muy general al final que yo debía haber delimitado, igual que los dos cursos que pensé estudiar, yo también debía haber delimitado o comunicación o matemática, pero como yo coloqué los dos, realmente tenía muchas categorías, entonces codificarlas al principio me confundió mucho y esto era lo más difícil que tuve respecto a los instrumentos, porque también me costó, por ejemplo, en la matriz de consistencia, que fue la primera parte, lo primero que tuve que hacer sobre mi investigación para ver qué tema iba a hacer, qué objetivos iba a buscar, que en este caso era analizar las metodologías pedagógicas activas en el aula de primer grado, en los cursos de matemática y comunicación. Yo no delimité exactamente bien al primer momento lo que debía haber hecho, porque comunicación y matemáticas son dos cursos completamente distintos y que tenían muy diferentes dinámicas, a pesar de que era una misma docente con los estudiantes. Entonces abarcaba tanto que para mí fue un poco complicado utilizar la guía de observación porque era muchísima información. Entonces creo que lo que podría mejorar para la próxima vez sería delimitar muy bien mi tema y mi objetivo para poder tener una investigación quizás más detallada acerca de un solo curso. Luego dice, ¿qué importancia tiene para tu vida profesional aprender dichas técnicas? Bueno, yo creo que es muy importante porque muchas veces antes había observado sesiones o también las había aplicado, por ejemplo, pero nunca había recabado la información sobre estas o mis reflexiones sobre ellas, más que en algunos videos, nunca las había tenido escritas como apuntes. Y me parece que esto es muy importante porque esa data se queda como información, no solo en este caso para mi investigación en sí, sino que como yo apunté realmente la mayoría de la data que tenía en la clase que me interesaba, no solo lo que era respecto a mi tema, entonces podría servir para otro tipo de investigaciones dirigidas hacia otras áreas. Si es que ahorita yo quisiera ponerme a reflexionar acerca de qué estilo tenía la docente, yo también tengo ahí la información y podría realmente hacer otro tipo de investigación académica sobre ello. Y además me enseña también para poder en otros ciclos o al observar otras sesiones, el saber cómo recoger la información, lo cual me parece muy importante realmente porque sin esta data recogida no se puede iniciar un análisis y por lo tanto tampoco se puede tener ni conclusiones ni recomendaciones. Es decir, no puede haber una mejora o una propuesta de mejora, que es lo que se busca, ¿no? Sobre todo porque como docentes también tenemos que estar constantemente reflexionando sobre nuestra propia práctica, no solo ahora en las aplicaciones, sino en el futuro cuando seamos realmente docentes. Entonces en ese momento también voy a tener que saber qué mejorar y qué no, y estos instrumentos también me ayudaron a diferenciar eso en rubros que podía mejorar la docente. Quizás ella era muy buena en lo que era clima del aula, pero no tenía mucho dominio o diversas cosas. Entonces estos instrumentos me ayudaban a ver la información desde otra perspectiva, que no es la misma que recordar lo que has visto en clase, porque eso es muy general y obviamente se pierde mucha información en ese momento.
que no se pierde cuando uno lo nota en algún lugar como el diario pedagógico, que es algo más tangible, que puede además quedar como evidencia de nuestra investigación actual para cuando terminemos la carrera o para otros rubros. En el sentido de para mi vida profesional, me parece que esto me va a servir toda la vida porque, como dije, como docente tengo que seguir aprendiendo y probablemente vaya a querer observar a muchas personas que sean más expertas que yo en un tema. Y la observación es algo, no es solo ver, sino es una técnica, algo que se trabaja y que también uno tiene que saber cuándo focalizar, en qué focalizar. Entonces siento que esto ha sido realmente una práctica para mí y que he podido ahora ser más experta en esta técnica, en la de observación.